¿Alguna vez te has preguntado cómo alcanzar un crecimiento espiritual real y duradero? Hoy te revelaremos los secretos que los grandes sabios y maestros espirituales han practicado por siglos para conectar profundamente con su ser interior y con la sabiduría divina. Acompáñanos en este viaje transformador para descubrir cómo puedes acceder a un nivel superior de paz, claridad y propósito en tu vida. Comencemos. El inicio del camino espiritual. Desde el primer momento en que decidí embarcarme en el viaje del crecimiento espiritual, supe que había algo que debía cambiar en mi vida. Algo me decía que la clave no estaba en buscar más afuera, sino en aprender a mirar hacia adentro. Fue entonces cuando descubrí el primer y quizás uno de los más poderosos secretos en este camino, la conexión con el silencio interior. Al principio, esto me resultaba extraño. En un mundo tan ruidoso, rodeado de distracciones constantes, buscar el silencio parecía casi imposible. Sin embargo, poco a poco entendí que es precisamente en ese silencio donde reside una paz profunda, una paz que las palabras no pueden describir y que ningún sonido externo puede reemplazar. Empecé a experimentar con la meditación. Al sentarme en silencio, con los ojos cerrados y enfocado en mi respiración, noté que mi mente se resistía. Los pensamientos iban y venían como una tormenta, y mi primer impulso fue tratar de controlarlos. Pero, en vez de luchar contra ellos, me propuse simplemente observarlos, dejándolos ir sin aferrarme a ninguno. Con cada sesión de meditación, me fui acercando a un estado de calma que antes creía inalcanzable. Y en esa calma, algo mágico sucedió. Pude empezar a sentir una presencia sutil, una conexión con algo más grande que yo. Esa presencia era la paz divina que había estado buscando sin saberlo. Pronto, la meditación se convirtió en una herramienta diaria en mi vida, una especie de refugio que siempre estaba disponible. No importaba cuán difícil o estresante fuera el día, sabía que bastaba con sentarme en silencio unos minutos para encontrar claridad. Este acto tan simple, pero tan poderoso, comenzó a cambiar la forma en que veía el mundo. Me di cuenta de que no necesitaba ruido o distracción para llenar un vacío, porque ese vacío se colmaba desde adentro. Cada respiración se convirtió en un recordatorio de que la paz está siempre al alcance, esperando en el silencio. Con el tiempo, comprendí que no era solo el silencio lo que marcaba la diferencia, sino la disposición a escuchar lo que mi alma tenía que decirme. Era en esos momentos cuando surgían respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía, y una sensación de propósito y dirección comenzaba a guiarme. Cada vez que conectaba con ese silencio, sentía que me acercaba más a mi verdadero ser, a una versión de mí que estaba en paz con el mundo y con lo divino. Este primer paso en el camino espiritual me enseñó algo valioso. No estamos aquí solo para ser espectadores de la vida, sino para conectarnos profundamente con nuestra esencia. Y esa conexión surge de la quietud, de aprender a escuchar más allá del ruido y encontrar en nuestro interior aquello que siempre ha estado ahí. Pero el viaje no termina aquí. Una vez que aprendí a encontrar paz en el silencio, comencé a descubrir otros secretos que hacían crecer mi espíritu aún más. El siguiente secreto transformador que encontré en este camino fue la gratitud y el perdón. El poder de la gratitud y el perdón para liberarse. Tras experimentar la profunda conexión con el silencio interior, mi viaje espiritual comenzó a florecer de maneras que nunca imaginé. Había aprendido a escuchar mi voz interna, pero ahora sentía que debía abrir mi corazón a dos fuerzas poderosas que transforman la vida, la gratitud y el perdón. Estos dos conceptos eran, en apariencia, simples, pero su práctica revelaba un mundo de sanación y liberación. Recuerdo un momento específico en el que todo cambió. Una mañana, después de mi meditación habitual, decidí sentarme con un cuaderno. Comencé a escribir las cosas por las que estaba agradecido. Al principio, las respuestas eran básicas: estoy agradecido por mi familia, mi hogar, mi trabajo. Sin embargo, a medida que continuaba,
Algo en mí empezó a transformarse. Recordé momentos difíciles, desafíos que había enfrentado y cómo, incluso en esas situaciones, había aprendido lecciones valiosas. De repente, me di cuenta de que la gratitud no era solo un reconocimiento de lo bueno en la vida, sino un potente recordatorio de la resiliencia que habita en mí. Mientras seguía escribiendo, sentí una oleada de alegría. Cada palabra parecía liberar un peso que había llevado durante mucho tiempo. La gratitud se convirtió en un bálsamo que sanaba las heridas de mi pasado. Me ayudó a darme cuenta de que, en lugar de enfocarme en lo que me faltaba, podía centrarme en lo que ya tenía. Esta simple práctica cambió radicalmente mi perspectiva. Cada día se transformó en una oportunidad para celebrar la vida, no solo en momentos de alegría, sino incluso en los tiempos de dificultad. Sin embargo, el otro lado de esta transformación fue el perdón. Había heridas en mi corazón que me ataban, recuerdos de traiciones y decepciones que, a pesar de haber pasado tiempo, seguían ardiendo. A través de la gratitud, comprendí que para seguir avanzando en mi camino espiritual, debía soltar ese peso. Comencé a trabajar en el perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia mí mismo. Me di cuenta de que aferrarse a rencores y culpas solo me mantenía en la oscuridad, lejos de la luz que anhelaba. Fue un proceso liberador. A veces me sentaba y visualizaba a aquellas personas que me habían lastimado. En vez de enjuiciarlas, traté de entender sus circunstancias y sus luchas. Aprendí a ver sus errores como reflejos de su propia vulnerabilidad y dolor. Este cambio de perspectiva fue crucial porque me permitió liberarme del resentimiento que había cultivado por tanto tiempo. Cuando finalmente pude decir en voz alta, te perdono, y me perdono, sentí un peso enorme caer de mis hombros. La gratitud y el perdón se convirtieron en compañeros constantes en mi viaje. No solo me ayudaron a sanar, sino que también me abrieron a un amor más profundo, tanto hacia mí mismo como hacia los demás. Aprendí que cada vez que perdonaba, no solo liberaba a la otra persona, sino que me liberaba a mí. Esto me preparó para el siguiente paso en mi crecimiento espiritual, donde el amor propio y la autocompasión se convirtieron en elementos clave. Al reconocer el poder de la gratitud y el perdón, me di cuenta de que el verdadero crecimiento espiritual requiere de un profundo amor hacia uno mismo. Y así, el próximo secreto en este viaje se desvelaría, guiándome a un espacio de autocompasión que cambiaría mi vida por completo. Descubrimiento del amor propio y la autocompasión. Después de encontrar paz a través de la gratitud y liberar mi corazón mediante el perdón, sentí que había alcanzado una nueva claridad. Sin embargo, a medida que profundizaba en mi interior, comprendí que aún había una pieza esencial en este viaje, aprender a amarme verdaderamente. Es curioso, pero el amor propio y la autocompasión son a veces los secretos más difíciles de descubrir, pues la sociedad a menudo nos enseña a ser críticos con nosotros mismos, a buscar defectos y a compararnos con otros. Me di cuenta de que, si quería avanzar, necesitaba sanar esa relación conmigo mismo. El amor propio no era algo que pudiera alcanzar de un día para otro. Me di cuenta de que este tipo de amor no se basa en ego o vanidad, es una aceptación profunda de mi ser, con mis virtudes y mis sombras. Para practicarlo, comencé mirándome al espejo, literalmente. Cada día, antes de comenzar mi rutina, me detenía frente al espejo y me decía a mí mismo, eres suficiente tal como eres. Te amo por quien eres y te perdono por tus errores. Al principio, estas palabras sonaban extrañas y hasta incómodas, como si estuviera hablando con alguien desconocido. Pero, poco a poco, empecé a sentir el impacto de esas afirmaciones en lo más profundo de mí. Con el tiempo, comprendí que amarse a uno mismo no significa ser perfecto, sino abrazar las imperfecciones. De hecho, mis debilidades y errores formaban parte de mi camino de crecimiento. En lugar de rechazar esos aspectos de mí, comencé a verlos como lecciones. Esto me enseñó a tratarme con amabilidad y comprensión en lugar de juicio y crítica.
Por primera vez, me di cuenta de lo duro que había sido conmigo mismo durante años y de cuánto necesitaba aprender a ser mi propio aliado. Este proceso me llevó a descubrir la autocompasión. Entendí que la compasión no es solo para los demás, debemos tenerla hacia nosotros mismos también. Aprender a reconocer mis emociones y acoger mis momentos de tristeza o frustración sin juzgarlos fue liberador. No se trataba de ignorar mis sentimientos, sino de aceptarlos sin críticas, dándome el espacio para sentir y sanar. En esos momentos, me permití ver mis experiencias dolorosas como parte de un crecimiento mayor. En lugar de reprocharme mis caídas, empecé a agradecerme por mi capacidad de levantarme, por mi esfuerzo por mejorar. El amor propio y la autocompasión se convirtieron en la base de mi viaje espiritual. En este proceso, entendí que solo amándome a mí mismo con honestidad y bondad podría, a su vez, expandir ese amor a los demás. Comencé a notar cómo el amor propio me ayudaba a ver el mundo con mayor empatía, a comprender mejor a quienes me rodeaban y a tener una mayor capacidad para perdonar, tanto a los demás como a mí mismo. Este descubrimiento me llevó a una transformación profunda. Aprender a amarme y a tener compasión hacia mí mismo fue un cambio radical en mi vida. Sentí que estaba listo para expandir esa compasión, y el siguiente paso de mi viaje era entender el valor de la humildad y el servicio desinteresado hacia los demás. Al encontrar ese amor interno, me sentí llamado a compartirlo, y a través del servicio, mi espíritu continuaría creciendo en maneras que apenas podía imaginar. El valor de la humildad y el servicio desinteresado. Con el tiempo, el amor propio y la autocompasión transformaron mi vida. Aprendí a tratarme con bondad y aceptación, y este cambio interno me llevó a una revelación: el crecimiento espiritual no puede quedarse solo en uno mismo. Una de las verdades más profundas que descubrí fue que el amor auténtico, el amor que nace desde el interior, naturalmente busca expresarse hacia afuera. Y así fue como el valor de la humildad y el servicio desinteresado comenzaron a ocupar un lugar esencial en mi vida. Recuerdo el primer momento en que realmente comprendí lo que significaba la humildad. Me encontraba en una situación en la que tenía que reconocer mis propios límites, aceptar que no siempre tenía la razón ni las respuestas correctas. Durante años, mi ego me había llevado a buscar reconocimiento y validación, creyendo que mi valor se definía por lo que lograba o por cómo otros me percibían. Sin embargo, la humildad me enseñó algo diferente: me mostró que soy solo una pequeña parte de un vasto universo, y que el verdadero poder no está en la aprobación de otros, sino en servir sin esperar nada a cambio. Al principio, practicar el servicio desinteresado no fue sencillo. Sentía que mi mente buscaba alguna recompensa o agradecimiento, una señal de que mi ayuda era apreciada. Pero a medida que fui dejando atrás esas expectativas, experimenté una paz que no había sentido antes. Comencé a ayudar a quienes me rodeaban simplemente porque podía, porque estaba en mis manos aliviar una carga o traer una sonrisa. Y fue en esos momentos de servicio donde me sentí más conectado con mi esencia espiritual. La satisfacción de dar, sin condiciones, era una gratificación inmensa en sí misma. La humildad también me llevó a ver el dolor y las luchas de los demás desde una perspectiva diferente. Me di cuenta de que, al igual que yo, todos enfrentan sus propios desafíos y batallas internas. Este entendimiento generó en mí una empatía profunda y un deseo de brindar apoyo sin juzgar. Ya no veía a los demás desde una posición de superioridad o de juicio, sino como compañeros en este viaje humano. Y en ese proceso, también descubrí que, en ocasiones, las personas que necesitan nuestra ayuda no siempre son las que lo piden en voz alta. Fue ahí donde el servicio desinteresado cobró un significado aún mayor, pues me enseñó a ofrecer mi ayuda con sensibilidad, sin invadir ni imponer, sino simplemente estando disponible para aquellos que lo necesiten. Cada acto de servicio me ayudó a comprender más sobre el amor y la compasión. Al entregarme a los demás sin esperar nada a cambio, comencé a experimentar una libertad indescriptible.
Ya no se trataba de yo o mis necesidades, sino de algo mucho más grande y trascendente. La humildad y el servicio me enseñaron que todos estamos interconectados, que cada acto de bondad que damos contribuye al bienestar colectivo. En esa unión, sentí que mi espíritu crecía y se expandía de una manera que nunca había imaginado. A través de este proceso, comprendí que la humildad y el servicio no son acciones esporádicas, sino una forma de vida. Y mientras más me comprometía con esta práctica, más sentía que el crecimiento espiritual no se trataba solo de un destino, sino de un compromiso constante. Esta lección me preparó para el paso final de mi viaje, donde aprendí el poder de la disciplina espiritual y la importancia de un compromiso continuo con mi camino. Sabía que debía nutrir y cultivar esta práctica diariamente para mantener viva mi conexión espiritual y mi propósito de vida. El compromiso con la disciplina espiritual y el crecimiento continuo. Después de descubrir la humildad y el servicio desinteresado, sentí que mi vida había alcanzado una nueva profundidad y propósito. Sin embargo, pronto comprendí que el crecimiento espiritual no es una meta fija, es un camino en constante evolución. Y para mantenerme en ese camino, necesitaba algo más que experiencias transformadoras. Lo que realmente me ayudaría a sostener y alimentar este despertar espiritual era el compromiso con una disciplina diaria y continua. Al principio, la idea de la disciplina espiritual me parecía rígida. Había experimentado tantos cambios profundos a través de la gratitud, el perdón, el amor propio y el servicio que temía que una rutina fija pudiera apagar esa chispa. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la disciplina no era una obligación pesada, sino una herramienta que me permitía mantener viva la conexión con mi esencia y fortalecer cada aspecto de mi crecimiento. Empecé a crear una práctica diaria, un espacio sagrado donde podía nutrir mi espíritu de manera intencional. Cada mañana, reservaba unos minutos para la meditación, un momento en el que me conectaba con el silencio que había aprendido a apreciar al inicio de este viaje. A través de la meditación, reforzaba mi paz interior y mi claridad mental. Este espacio de silencio era como un refugio que me recordaba, día tras día, la importancia de permanecer presente y enraizado en mi propósito. También me ayudaba a mantener la mente serena y abierta para enfrentar los retos que, inevitablemente, se presentaban en la vida cotidiana. Pero la disciplina espiritual no se limitaba a la meditación. Incluía también la práctica de la gratitud, la reflexión sobre mi día y el compromiso de servir a los demás de manera desinteresada. A veces, este servicio era algo pequeño, como escuchar a un amigo con atención. Otras veces, era dedicarme a proyectos que impactaran positivamente a otros. Cada acto, cada momento de conexión, se volvía una pieza importante en mi vida espiritual. La disciplina no era un acto aislado, era una serie de decisiones intencionales que me mantenían en el camino. Lo que descubrí fue que esta constancia me hacía fuerte. La disciplina se convirtió en un pilar que sostenía mi espíritu, especialmente en los momentos en que me sentía desanimado o perdido. Sabía que, aunque hubiera días difíciles, mi compromiso con estas prácticas me ayudaría a encontrar mi centro nuevamente. La disciplina me mostró que, en el crecimiento espiritual, no siempre estamos llenos de inspiración o revelaciones. A veces, la verdadera transformación surge de la simple perseverancia, de mantenernos firmes en nuestros principios, aun cuando el entusiasmo pueda flaquear. Esta práctica constante también me llevó a una comprensión más profunda de la humildad. Entendí que el crecimiento espiritual no es un logro del que pueda jactarme, sino un viaje sin fin, un camino que siempre exige apertura, flexibilidad y, sobre todo, un corazón dispuesto a aprender. Me hizo ver que la espiritualidad no es un destino al que se llega, sino una forma de vivir y de relacionarse con el mundo. Cada día era una oportunidad para crecer, para aprender algo nuevo y para fortalecer la conexión con mi esencia. Con el tiempo, me di cuenta de que la disciplina espiritual no solo me beneficiaba a mí, sino también a quienes me rodeaban.
Al mantenerme firme en este camino, podía ofrecer a los demás una versión de mí mismo más plena, más consciente y amorosa. Este compromiso constante me daba la claridad y la serenidad para ayudar y servir, no desde un lugar de obligación, sino desde el deseo genuino de compartir el amor y la paz que había encontrado. Ahora, entiendo que el crecimiento espiritual es un ciclo continuo de transformación y aprendizaje. Cada paso que tomé, cada práctica que integré, me preparaba para el siguiente nivel, y este proceso no tiene fin. Cada día es una invitación a profundizar en la gratitud, a fortalecer el amor propio, a expandir la compasión y a servir con humildad. Este viaje me ha enseñado que la disciplina es la llave para mantener viva la chispa espiritual y que el compromiso con este camino es, en última instancia, un acto de amor hacia mí mismo y hacia el mundo.